Bueno, aquí estamos. Aquí ya vamos a entrar a la séptima parte. Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Para los que no saben, estamos haciendo un estudio, Jesús y el divorcio, yo soy la mujer que soy, y ya vamos a entrar a la séptima parte. Para que usted se ponga en mano de lo que estamos haciendo, tiene que ver las partes, ver cada parte que hemos ido desarrollando para que usted entienda lo que yo estoy hablando ahora en la séptima parte. Si no, todo lo que yo hable le puede parecer extraño, le puede parecer raro y le puede parecer que yo me equivoque, ¿vale? Porque Dios nunca se va a equivocar. Usted lo que va a decir, ella se está equivocando. Pero para que usted entienda que yo soy un vaso, un instrumento en manos del Señor, vea las otras partes que ya tenemos hechas y vamos a entrar a la séptima parte, que es esta, y continuamos con continuamos. Ahora nos detenemos un momento en las escrituras y yo he buscado un estudio, he hecho mi estudio, he buscado en el diccionario, Google, amén, ¿qué significa el divorcio? Amén. Que no es algo extraño, o sea, no es algo que el que no está en estos caminos diga, ¿y de dónde saco esa palabra? No, usted se va a Google y usted va a encontrar lo mismo que yo. Amén. No me lo he inventado, no lo he creado yo. Amén. El divorcio, ¿qué significa el divorcio? Disolución legal, disolución legal de un matrimonio. El divorcio es una disolución legal de un matrimonio. Amén. Separación de cosas o de personas que están o deberían de estar unidas o relacionadas. La separación. Amén. Divorcio. Amén. El divorcio es la forma en que termina el matrimonio. ¿Qué es el divorcio? Es la forma en que termina el matrimonio. Amén. Divorciado. Tras el divorcio, los cónyuges pueden volver a contraer matrimonio entre sí o con otras personas. El divorciado, tras el matrimonio, el cónyuge puede volver a contraer matrimonio, amén, con otra persona. Pero usted ha hecho un pacto y el pacto, el matrimonio se termina, amén, ese divorcio se termina, amén, cuando uno de los dos muere, porque usted dice hasta que la muerte los separe y esto es ley. Para Dios. Esto es ley. Amén. Esto no lo vuela nadie. Sea usted que esté en la palabra de Dios, o usted fuera de ella, Dios le envía la palabra porque será predicado este evangelio a todos, a todos. Aunque usted no lo haya aceptado nunca, será predicado igualmente. Amén. Acuerdo entre dos o más personas. Amén. Pacto. ¿Qué significa un pacto? Amén. El pacto, acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. ¿Qué hace un pacto? Obliga a dos personas, amén, obliga a esas personas que se han comprometido, amén, ¿a qué? A lo que han acordado con este pacto, amén, los obliga. Condición que se ha de cumplir en virtud de este pacto. ¿Hasta cuándo es el pacto del matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Amén. El pacto establece un compromiso. Amén. Acuerdo, alianza, fidelidad, términos. Por lo tanto, obliga al cumplimiento entre los involucrados. ¿Qué hace? Obliga al cumplimiento de los involucrados. Entonces Jesucristo se equivoca cuando en su palabra Él dice en 1 Corintios 7:39 que la mujer casada está ligada por el marido mientras éste vive por la ley. Y si se muere el marido, es libre de tal ley. Jesucristo no se equivoca, porque mira, no se equivoca. Amén. Porque en la misma, ¿cómo se puede decir? En los conocimientos que tenemos humanos, dice que está obligado. O sea, Jesucristo no está rompiendo lo que está escrito aquí. Están obligados a cumplir con este pacto. Amén. Fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Firmeza, lealtad, obligación, cumplimiento y compromiso. La fidelidad. ¿Qué significa infidelidad? Infiel. Ser infiel, ser adúltero. Amén. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Relación íntima con otra persona casada. Relación íntima con otra persona casada. Usted está, amén.
está casado y tiene relación íntima con esa persona con quien está. Con otra persona que no es, perdón, me he equivocado, retrocedo. Adulterio, relación íntima con otra persona casada. Con otra persona que no es su cónyuge. El adulterio es una relación que usted tiene con otra persona que no es su cónyuge. Adulterio. Amén. ¿Y cuál es su cónyuge? Con quien usted jura un pacto hasta que la muerte lo separe. Constituye una infracción. Amén. El deber de fidelidad que impone el matrimonio. Es una infracción. Dios no se equivoca. Dios dice que el adulterio es pecado y que es un pecado de muerte. Y en los conocimientos humanos también dice lo mismo. Es una infracción. Amén. Es un adulterio. ¿Por qué es malo el adulterio? Amén. En primer lugar, se trata de un pecado. Amén. Esto dicen los conocimientos humanos. Amén. O sea, concuerdan con lo que Dios estableció en su palabra. En primer lugar, se trata de un pecado, el adulterio, contra un sacramento, o sea, algo sagrado. El del matrimonio, cosa santa, instituida por Dios. Se comete gran injuria contra el Creador. Entonces, cuando usted comete adulterio, amén, a ti, hombre que me escucha, y te vas con otra mujer y tu esposa sigue viva, estás cometiendo un pecado contra tu Creador, contra Dios, el que te va a pasar cuenta en espíritu, cuando este cuerpo se termine. Amén. Se compara a un hurto por cuanto se roba a la mujer o al marido de sus legítimos esposos. Amén. Aquí vemos como el adulterio se compara hasta un hurto, porque se está robando la compañera o el compañero de la otra persona. Amén. Aquí voy a contar un poquito de algo de mi testimonio. Amén. ¿Qué os voy a decir? Yo cuando me convertí, yo vine en proceso de separación, de divorcio con mi esposo. Yo no conocía las escrituras, yo me convertí y yo ya estaba separada de esa persona. Estaba en proceso, agilizando los trámites, de todo un proceso así, ¿no? Pero antes de eso, yo estuve casada con otra persona. Yo estuve primeramente casada con una persona que era divorciada. Inclusive, como yo soy de otro país, yo soy de la República Dominicana, me comentaron un familiar de mi madre que pensaban que yo, con quien estaba casada, que yo estaba con esa persona y que esa persona tenía su familia. Y no fue así. Esa persona yo la conocí estando en este país, en el país de España. Esa persona era divorciada. Y me casé. ¿Por qué me casé? Por una situación que viví. Porque cuando una persona se divorcia no tiene intención de volverse a casar. Pero por una situación que yo viví, esa persona se casó conmigo. Era no pareja y se casó conmigo. Era mi esposo. Supuestamente yo pensaba, yo estaba lejos de la palabra de Dios hace muchos años atrás de eso. Luego yo me divorcié de esa persona. Después me volví a casar con quien es el papá de mis hijos. Me separé. Cuando vine al Evangelio estaba en un proceso de ya de temas de papeleo para divorcio y todo eso. En el medio de esa separación que yo tuve antes de llegar al divorcio con el padre de mis hijos, yo estuve con otras personas. Porque cada uno hacía su vida en lo que llegaba el tema del divorcio. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo vengo al Evangelio, yo vengo pidiéndole al Señor restauración
por una de esas personas con las cuales yo llegué a estar antes de convertirme. Y yo le venía pidiendo a Dios restauración. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo le pedía al Señor restauración, el Señor me llevaba a las Escrituras, Jesús y el divorcio. Y el que se casa comete adulterio con la divorciada, con la repudiada. O sea, el Señor me llevaba a las Escrituras. Yo leía el versículo y yo lloraba. Porque no lo entendía. Pero había algo en mí que me quebrantaba y me decía, Dios no me está dando el permiso. Dios no me está dando el permiso. Había algo que me quebrantaba. Y yo le pedía restauración con una de esas personas que yo llegué a estar. Señor me dejaba claramente, me llevaba su palabra y me decía que yo era casada, que Él no me podía dar el permiso para que nuevamente me vuelva a casar. Pero yo no lo entendía, sino que yo lo que entendía, ¿por qué me dice que no? ¿Por qué? Si eres tan bueno. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contradecir. Dios no hace acepción de personas. Y lo mismo que Él me ha dicho a mí, lo mismo que Él me ha dicho a mí, te lo va a decir a ti. No hace acepción de personas. Dios arregla tu vida, pero no va a hacer acepción de personas, permitiéndote algo que es un pecado. Después, poco a poco lo fui entendiendo. El Señor me fue llevando a más escritura y más escritura hasta que ya lo entendí. El Señor me habló por sueños, por revelaciones. Y me hizo entender que un nuevo matrimonio, mientras la persona estuviera con vida, era adulterio. Y si la persona moría, yo era libre de esa ley. Pero ¿qué pasa? En ningún momento le voy a desear la muerte al papá de mis hijos. Porque entonces, ¿qué evangelio estoy yo viviendo? No. Yo estoy casada por la ley hasta que el marido muera. O él está casado por la ley hasta que yo muera. Y es lo que hay. Poco a poco el Señor me dio la fuerza en mi corazón para aceptar esta verdad. Y la he aceptado gracias al Señor. ¿Qué pasó en mi primer matrimonio? Ese hombre era casado. Yo era libre, yo nunca me había casado. O sea que yo pasé a ser adúltera y él adúltero. Porque yo también le pedía al Señor y le decía, pero ¿por qué entonces me hubiese quedado con esa persona? Entonces yo estoy casada con la otra. El Señor me llevaba a las escrituras y me decía, no, tú no estás casada con la otra porque la otra ya era casada. Entonces yo pensaba, era casada porque él se casó por la iglesia. No, por la iglesia tradicional, no. Él no era casado, pues se casó por la iglesia tradicional. La iglesia es una presentación, es un acto se celebra y se hace una presentación. Y se le presenta en la fe que tú estás, ¿no? No, fue donde yo firmé, donde se hacía el pacto. Pero ¿qué pasa? Él ya había hecho un pacto. Entonces él pasó a ser adúltero y yo pasé a ser adúltera. Pero todo esto sin nosotros saberlo, nosotros desconocíamos las escrituras. Pero más adelante, cuando yo vengo ya a los caminos del Señor, y algo que quiero decir es que el día que yo me iba a casar con el padre de mis hijos, ese día yo sentí una tristeza en mi corazón terrible. Terrible en el juzgado. Y yo la sentía dentro de mí. Pero era por lo que yo iba a vivir. Porque un pacto es hasta que la muerte lo separe. Porque me tocaron vivir luego más adelante cosas fuertes. Porque la convivencia no era como uno se lo piensa. Luego pueden ocurrir cosas. Yo no voy a hacer énfasis en mi testimonio todavía porque Dios no me ha mandado a testificar mi testimonio, sino que hago un poco de énfasis sacando cositas de Jesús y el divorcio para que entendáis. Entonces, yo ese día sentí una tristeza, un vacío en mi corazón que nunca olvidé, pero ahora lo entiendo. Porque yo verdaderamente me estaba casando. ¿Y con quién me estaba casando? Con una persona que tiempo más adelante me voy a dar cuenta que no era la que yo hubiese deseado, que no era así. Y ese vacío, esa tristeza que yo sentí en mi corazón, era por eso. ¿Por qué? Porque yo estaba bien dentro de lo que cabía, pero ¿por qué yo sentí esa tristeza? Y siempre me lo pregunté, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me siento así afligida? Porque debería de estar contenta, porque aunque sí me casé con el papá de mis hijos, también por una situación personal.
Pero nosotros no hubiésemos quedado libres, porque yo no pensaba en el matrimonio, la verdad. Pero nos casamos por una situación. Entonces, yo pidiéndole al Señor más adelante, cuando me convierto, una restauración con una persona que había conocido, que me parecía que sí habíamos congeniado súper bien y que esta sí que era la persona de Dios, pero no. El Señor me llevaba a su palabra, y el que se casa con la adúltera, adultera, y el que se casa con la adúltera, comete adulterio. Y me llevaba siempre a las escrituras hasta que me llevó más para atrás y me llevó más para adelante y me llevó por todas partes. Así mismo como yo vengo con estos estudios. Así mismo, por todas partes me llevó el Señor. Por eso, este estudio que el Señor me ha permitido entregarle a las personas, a las almas que Él haya destinado para que lo escuchen, no es algo que yo no haya vivido. Yo me sentía mal hasta que Dios me dio la conformidad y dije, ya está, me voy a quedar así. Y así me he quedado, gracias en el Señor, me he quedado así. Me he divorciado y me he quedado separada, sin casar. ¿Por qué? Porque yo entiendo por su palabra que yo no soy libre. Yo no soy libre. Porque la mujer casada está ligada al marido mientras éste vive y el papá de mis hijos vive. En este año, en el 2022, estoy grabando, junio 2022. Yo soy casada con el padre de mis hijos legalmente por la ley que existe. Porque ¿hasta cuándo fue que yo hice ese pacto? Ese pacto, cuando a mí me lo preguntaron, ¿promete usted ser fiel en la buena, en la mala? Fue hasta que la muerte nos separen. Sigo yo viva y él vivo. ¿Me voy a casar con otro para entrar en adulterio? Él es inconverso, él no conoce las escrituras, él está haciendo su vida, está con otras personas, pero no lo voy a juzgar porque él no conoce las escrituras y cuando he intentado dársela no la quiere. Entonces es algo que Dios tratará con su vida. ¿Por qué? Quizá dirán, ¿y por qué no luchar por esta persona? Porque ya esta persona ya no era para mí. No era para mí. Era una persona que tiene su propio carácter, sus propias cosas, y no era para mí. Entonces yo no es que haya venido y que luego me ocurrió esto, estando yo el evangelio, y que yo tenía que orar y que yo tenía... No, esto me ocurrió después. Y claro, ¿podía orar por esa persona para una restauración? Claro que sí, pero si yo no sentí en mi corazón hacer eso, ¿cómo me iba a poner a hacer eso si yo no lo sentí en mi corazón y no lo siento? Yo lo que me siento bien es siendo libre. No me voy a poner a orar por algo que yo no siento y que Dios lo sabe. A Dios tú no le vas a engañar. Ahora dejé de orar por esa otra persona. Eso sí, dejé de pedirle a Dios porque ya Dios me mostró que yo no era libre para estar haciendo eso. Ahora en junio 2022 yo me hallo en esta situación. Hace unos años ya de esto, que yo me he quedado sola en el Señor. El Señor me ha dado la fuerza, me ha dado la conformidad, me ha hecho sentir bien. ¿Ves cuando eran una niña? Que nosotros no teníamos, nosotros lo que hacíamos no jugar y disfrutar de cosas de niña. Y así yo me siento. Esas cosas para mí no existen. Dios me ha dado esa limpieza en mi espíritu. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. He visto muchos testimonios donde las personas se han hallado esta verdad y lo que han hecho es que se han separado. Se han separado de ese nuevo matrimonio y se han quedado solos. Y hay personas que han hallado esta verdad y dicen eso es mentira. Pero cada uno con su conciencia, el Espíritu le va a dar cuenta a Dios. El Señor trató mucho conmigo estos temas, me mostró revelaciones. Yo me recuerdo un día que el Señor me entregó una revelación donde yo veía a una chica que era casada con un chico que tiene 2 niños y yo como que le pasaba al lado al esposo y como que entre el esposo y yo como que quería ver algo. Y yo la vi como que ella se sintió mal así cuando vio eso, así, eso fue un sueño que yo viví, una revelación así como una gota de agua, ¿no? Y yo le pasé al lado al esposo o sea, como que estaba con el esposo, como que quería ver algo entre nosotros y yo vi a la mujer que pasó así como sintiéndose mal porque era el papá de sus hijos y ellos estaban como separados y yo también estaba separada. En ese estado yo me vi en este sueño. Y yo fui donde ella, yo me recuerdo que en ese sueño yo fui donde ella y me le acerqué y le dije, mira, tú tienes que volver con tu esposo. Yo no puedo tener nada con él porque yo ya soy casada. Y mientras mi esposo esté con vida, yo no puedo.
Y tú también estás casada con él. Él es tu esposo. Vuelve con tu esposo, reconcíliate con tu esposo, porque yo vi un sentimiento de esa chica a ese chico en ese sueño, que estaban separados. Yo le dije, vuelve con él, yo no me voy a meter con él. Yo no soy libre para hacer eso. Vuelve con él. Y si te separa, sin casar, no, pero vuelve con él. Yo le dije. Entonces yo me despierto y digo, ¿por qué el Señor me habrá mostrado esto? Si ya yo tengo mi conformidad, si yo me siento bien, yo me siento libre, me siento como una niña, no me hacen falta las cosas que viví en matrimonio, ¿por qué? Entonces me hallo al día siguiente con una chica que ella fue descarriada, o sea, es descarriada, y me habla de ella es divorciada y tenía un novio. Y me hablaba ya de esos temas. Yo le dije, mira, yo no entendía por qué Dios me mostró esto y me ha mostrado más cosas, pero ahora lo entiendo. Este mensaje es para ti. No pienses en un nuevo matrimonio. El papá de tus hijos está con vida todavía. Tú ya eres conocedora de la palabra. Tú ahora mismo estás apartada del Señor, pero el Señor te envía a decir que no cometas el pecado de adulterio. Mientras el papá de tus hijos está con vida, tú no puedes volverte a casar con otro hombre. Que él es malo, que tú tienes una vida entera y que mira, ahora te vas a quedar así. Mira, deja que llegue el tiempo de Dios, Dios sabrá qué hacer. Mira a Abigail y a David y Abigail. Abigail vivía con un hombre malo, de malas obras, y este hombre murió y Abigail se casó con David. Pero ¿qué tuvo que pasar? Primero la muerte, ¿verdad? Primero la muerte de aquel malvado tuvo que pasar. Pero no deseársela a nosotros. Nosotros no tenemos que quitarle la vida a nadie, ni desearle la muerte a nadie. Esas cosas quien se encarga es el Señor. Yo ahora en el 2022, junio de 2022, este es mi estado. Yo soy casada por la ley mientras esa persona vive. Ahora, ¿cómo estaré yo después de aquí unos años? No lo sé. Yo no sé si voy a ser libre, si él va a morir, Dios determina que él muera, o él va a ser libre y Dios determina que yo muera. No sabemos cómo vamos a estar, pero ahora, pero ahora este es mi estado. Luego el Señor, otro testimonio que fue un sueño, el Señor me mostró a una persona, que esa persona se había casado por una situación, pero no tenía nada con esa persona. Se casó por una situación, pero sentimentalmente hablando no había nada entre ellos y se casó por otra situación aparte. Pero se casó, fue a un juzgado, fue a registro civil, juró hasta que la muerte los separe. Entonces, Señor, yo le pregunté, Dios mío, pero ¿cómo está esta persona? ¿Cómo está esta persona y cómo están esa persona que no llegan a tener nada con esa persona, pero se casan? O sea, lo que se casan por una situación de negocio se le llama. ¿Cómo están? Son libres de esta ley. Y el Señor me mostró un sueño y me dijo en ese sueño, dile a esta persona, me dio el nombre de ella, me dijo, dile a esta persona que aunque ella no obedezca mi ley, no la hace libre de mi ley. Aunque ella no guarde mi mandamiento, aunque ella no guarde mi palabra, no es libre de ella. Ahí Dios me contestó con esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona no solo tuvo un matrimonio donde no tenía nada con esa persona, ya es divorciada, sino que también podían haber pensamientos de ella con otras personas. Entonces Dios le estaba hablando a ella antes de que ella se fuera a hacer más cadena con otras personas, que hagan lo que ella hizo, ¿no? Que no se juzga lo que hizo, es que cuando no conocemos la palabra, nosotros somos ignorantes, no se juzga. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, cuando una persona se casa por negocio, que se usa mucho para salir de los países, de nuestros países, ¿no? Países latinos mayormente, o otros países. Cuando una persona se casa por negocio, no está libre de tal ley. ¿Por qué? Porque lo que el Señor me ha dado, me ha transmitido, me ha enseñado. Porque no es que no haya una relación íntima, no es la relación íntima. Es el pacto que firmaron hasta que la muerte los separe.
No es porque no haya visto una consumación, porque quizá usted se halla en el estado de yo me casé por negocio, me casé para ayudar a otra persona, me casé porque necesitaba ganar un dinero, no importa el hecho por el cual se haya casado, yo no tuve ninguna relación íntima con esa persona, solo fue algo negocio. Fueron al registro, jura usted tal y tal y tal y tal y tal, hasta que la muerte lo separe, sí, juro, sí acepto. ¿Jura usted hasta que la muerte lo separe? Sí. Es ahí el pacto que hicieron, no la consumación. Incluso cuando una persona se muere, o sea, se casan y la noche de la boda, que eso ha ocurrido mucho y lo sabéis, tienen un accidente cuando no han llegado al hotel, o sea, a esa casa donde van a consumar el hecho, donde se van a juntar íntimamente. ¿Qué ocurre? ¿Murió él o murió ella en el camino? Eso ha ocurrido mucho, han pasado esos tipos de accidentes. No hubo consumación, o sea, no se consumaron. ¿Pero qué hubo? Un accidente. ¿Y cómo quedó esa persona? Viuda o viudo. Libre de casarse con otra persona. ¿Y cómo se le llama? Viuda. ¿Por qué? ¿Por qué no se le llama soltero o soltera? Porque ya habían hecho un pacto y no habían llegado y murió uno o murió él o murió ella. ¿Verdad? Entonces no es por la consumación. No es por la intención. ¿Por qué? Porque las 2 veces que yo tuve matrimonio, que yo hice matrimonio, la primera que fue con un hombre que ya era casado delante de Dios, estaba en adulterio, para mí era libre. Para mí era libre porque era divorciado. Pero delante de Dios no lo era. Es ahí donde me refiero, Entonces, ¿cuál era mi intención? Mi intención y la intención de él fue por una situación que vivimos, casarnos. Con el padre de mis hijos, estábamos en una relación, o sea, estábamos como pareja, parecía que estábamos bien con algunas cosillas, pero parecía que estábamos bien. Y la intención de nosotros casarnos, ¿cuál fue? Por una situación también, por una situación fue. O sea, no es la intención, no es por la consumación. Es el pacto que se firma en el juzgado, en el registro civil, donde usted dice que le será fiel a esta persona hasta que la muerte lo separe. Entonces, la persona que se casan por negocio, el negocio es una intención. ¿Cuál es su intención? Dinero. ¿Cuál es su intención? Salir de un país para irse a otro. No es por la intención. No son inocentes delante de Dios. Aunque usted no guarde esta ley, no le hace inocente delante de Dios. No estás libre de ella. Y eso me lo mostró el Señor. ¿Te casas por negocio? ¿Por un dinero? ¿Te casas por una situación de ayudar a alguien? No es la intención, estás casado. Si eras libre, si eras soltero antes de hacer este matrimonio, estás casado. Queda preso en este pacto, en este juramento que hiciste con esa persona hasta que la muerte lo separe. Así están los que están en negocio, los que se han casado por negocio, los que se casan con la intención de ayudar a alguien, así se quedan presos si eran solteros. Hasta que la muerte los separe. No es por la consumación, porque yo estaba con el papá de mis hijos y si yo no me hubiese casado, si yo no hubiese ido al registro civil y hubiese hecho este acuerdo, este pacto, esta unión, yo era libre, yo me separaba y si un día el Señor me reparaba una persona con quien casarme, entonces yo, contar que sea en el Señor, yo me casaba. O sea, no es por la consumación. Porque ¿qué yo hacía con el papá de mis hijos? Había una consumación, pero cuando yo entré a una cadena, cuando yo me ligué, yo me ligué cuando fui al registro civil con el pacto. ¿Por qué tantas personas en el Evangelio que han tenido su marido, sus hijos, su familia y nunca han ido al registro civil? ¿Por qué son libres para volverse a casar? Perdón, para casarse como manda la ley por el registro civil, primeramente, y luego van a la iglesia. La iglesia es una presentación, es una celebración, es una presentación al Señor. La iglesia no es el registro civil, es presentarle matrimonio a Dios.
o a la fe donde usted tenga su fe. ¿Por qué? Porque ellos nunca fueron al registro civil, por eso son libres de casarse y se casan. Entonces no es por la consumición, porque estaban consumiendo, estaban con esa persona consumiendo. ¿Cuántas parejas no vienen al evangelio y están consumiendo, se casan y ya quedan ligados por el pacto que hicieron? No es por la consumición. Señor claramente me enseña que si yo no hubiese ido al registro civil en aquellos años cuando yo fui, que sentí ese vacío, esa tristeza tan grande ese día me quedé marcada y era para esto, era para estos tiempos que me había quedado marcada para dar testimonio, yo era libre, no es por la consumición. O sea, un matrimonio por negocio no consume, no han tenido nada íntimo. Pero no es por la consumición. Y lo podemos probar por las escrituras, es el pacto. Porque mientras una persona no haya ido al registro civil a firmar, a jurar este pacto, está con esa persona conviviendo, cohabitando y sigue libre. Pero cuando firman registro civil, juramento, pacto, hasta que la muerte los separe, ligado. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Por negocio no han consumido, o sea, no es por la intención. No es que yo me casé porque era para ayudarle. No es por la intención, fue el pacto que usted hizo. ¿Qué dice el Señor? Si se separa, quédese sin casar. Si llega a morir esa persona con la cual usted hizo ese pacto, usted es libre para casarse con quien quiera. Eso es lo que manda el Señor, no lo manda la mujer que soy, no lo mando yo. Usted es libre para casarse con quien quiera. Hay muchas personas que tienen duda y yo he vivido esta situación para que el Señor le despeje esa duda. Me ha tocado vivirla, incluso con esa persona que se casó por una intención, con esa intención, y el Señor me envió ese mensaje para ella, que le dijera que aunque ella no guardara su ley, no era libre de ella. Ella ya está casada, ella no puede volver a casarse con otra persona mientras tenga vida esa persona con la que ella se casó, aunque si no haya visto consumición. No, la consumición es el momento del pacto, es cuando usted va al pacto, no es por la intención. Mi intención, las 2 veces que yo contraje matrimonio, no, mi intención fueron situaciones. Mi intención no era que yo estaba de lo más bien y que era mi boda, no. Mi intención fue por situaciones que lo hice. Lo hicimos, esas personas y yo, fue por situaciones. Mi primer matrimonio, él era divorciado, yo entré al pecado de adulterio y él adulteró también. En la segunda vez que me casé por una situación, lo mismo. Ahí yo no era adúltera, él era libre y yo era libre. Y ahí quedé presa, porque no era la consumación. Yo era libre si yo no había hecho eso. Yo era libre. Yo había estado libre si yo no lo había hecho. Creo que por eso Dios me permitió que yo quedara marcada con ese día de sentir ese vacío, esa tristeza tan grande. Creo que por eso, para poderlo contar en este tiempo. Así que no es algo que yo no haya vivido. Lo he vivido. En principio, ¿qué os voy a decir? En principio duele porque yo lloré. Pero después Dios te da esta conformidad y tú te quedas como niña. Los niños no piensan en nada de eso, son felices. Tú te quedas súper bien. Pero en principio duele, ¿eh? Duele. Tendrás la duda, pero es que ya yo en este nuevo matrimonio tengo mis hijos. Esto es una señal de Dios. No, ya os he dicho en las otras partes que tú tengas hijos no es una señal de Dios. De un nuevo matrimonio si la otra persona sigue con vida, no. Porque mira los malos, los que practican la maldad. O sea, se reproducen. Nosotros nos reproducimos. Que tengas casa, que tengas esto. No. Adulterio es adulterio. Es que yo no me quería casar, pero en la iglesia donde yo estaba me dijeron que ese era y yo me casé. Y ese no era, me engañaron. No importa la intención. No importa que lo hayas consumido. Es el pacto que juraste en el registro civil. Entonces, sepárate de ese pecado
cumple con tus hijos y sepárate de ese pecado y métete con Dios y que Dios te diga qué vas a seguir haciendo. Porque estás en pecado de adulterio. Mientras esa persona siga con vida, que me profetizaron que era mi esposa, que me profetizaron que era mi esposo y mira, luego no era, me engañaron. Y por eso me volví a casar. Y salvo por caso de fornicación, cometió fornicación, me volví a casar. No. Eso es el principio, una doncella no. El Señor te dice en 1 Corintios 7:11, si se separa, quédate sin casar. No es la intención. Ya os he dicho que yo las 2 veces que cometí esto, lo hice con una intención. No es la consumición, porque yo no estaba atada a este pacto hasta que fui al registro civil y él era soltero, yo soltera, y ahí se hizo el pacto. No es la consumación ni es la intención. Los que están casados por negocio, cuando ellos escuchen la palabra de Dios, ellos se van a dar cuenta. Dios le va a hablar a su espíritu, Dios lo va a mandar a recoger las escrituras y se van a dar cuenta que se han quedado ligados a un pacto hasta que muera esa persona, con lo cual ellos hicieron esto. ¿Cuál fue su intención? Dinero. ¿Cuál fue su intención? Salir del país. Pero lo hicieron. Lo hicieron. No es la intención ni es la consumición, porque Dios a mí me dijo que yo era libre antes de yo ir al registro civil, a pesar de que yo estaba en fornicación, yo estaba fornicando, pero era libre de la ley de los adúlteros. Era libre de la ley del casamiento. No es la consumición, no es la intención, mi intención, porque yo también le lloré a Dios, yo le dije, Señor, pero las 2 veces que yo hice esto, mi intención era esta, y mi Señor me llevó a las escrituras, no es la intención. Ni es la intención ni es la consumición. Fue lo que tú hiciste cuando fuiste a ese lugar, al registro civil, lo que tú juraste. Sepárate del pecado. Si has tenido hijos, cumple. Y métete con Dios y que Dios te vaya diciendo lo que tú vas a hacer. Pero si estás con esa persona en la carne, estás en adulterio. Están en adulterio lo que Dios... este mensaje... vamos a ver. Estas revelaciones a mí Dios solamente no me las ha entregado. Dios se las ha entregado a más personas. Lo que pasa es que hay personas que no las quieren escuchar. Hay más personas diciéndolo también. Cuando ya le he revelado, porque no a todo el mundo le he revelado, si usted no se mete con Dios, pues Dios no se lo va a revelar. Y aún no se meta con Dios, Dios se lo manda y dicen que es mentira. ¿Y cómo yo me voy a quedar sola tantos años de mi vida? ¿Y qué quieres? ¿Estarte quemando en adulterio? ¿Estar vivo y ser muerto? Estar vivo y ser muerto. No. Si tú te metes con Dios, mira, Dios te va a dar una conformidad. Tú vas a volver como niño o como niña. Vas a estar súper bien, porque yo en el Señor estoy súper bien. ¿Qué duele? Sí. Al principio me dolió, y lloré, Es que tú no puedes entenderme porque tú no lo has vivido. Yo lo he vivido. Lloré y terminé entendiéndolo. Es que ya yo tengo mis hijos con esa nueva persona. Te tienes que separar del pecado. Muchas personas han conocido la verdad y se han separado del pecado, de ese pecado, y se han quedado libres. Y si un día ha muerto esa persona con la que tuvieron un matrimonio, se han vuelto a casar. Pero se han separado de ese pecado de adulterio, cuando han conocido la verdad. Yo no te puedo decir, quédate con esa persona porque estás en adulterio. Es que estás en pecado. El adulterio es un pecado de muerte. Sepárate y quédate con el Señor. Quédate buscando de Dios, que Dios te guíe, que Dios te diga qué hacer, cómo llevarlo, cómo manejarlo. Quédate buscando del Señor. Que el Señor sea el que te ministre. Pero si la carne está con la otra carne, están en adulterio. Están en adulterio. Tú no puedes saber lo que siento yo porque tú no lo has vivido, lo he vivido. Mi intención, las 2 veces que lo hice, no fue que bien estoy, déjame hacerlo, no, fueron situaciones. La consumición no me había atado. A mí que yo estuviera con él, no, en fornicación no me ataba. Yo estaba en pecado de fornicación y me tenía que separar, no. Fue cuando yo fui a registro civil y hice ese pacto.
Ahí fue cuando yo entré en el pecado perdón, yo no entré en pecado, entré con la primera persona que contraje matrimonio, sí entré en pecado de adulterio y él también. Con la segunda persona que casé, él era libre y yo era libre. Entré en la ley que dice hasta que la muerte lo separe. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y nosotros por la palabra tenemos que vivir. Así es. ¿Duele? Claro que sí. Yo ahora no me voy a poner a llorar porque ya he superado bastante, ya he superado esto, gracias al Señor, la gloria de Dios, ya lo he superado. Y si un día, si la persona con la que yo tuve llegara a fallecer por causa de la naturaleza, o sea, no que yo le voy a desear eso porque tú no le puedes desear la muerte porque qué cristiano vas a ser, ¿no? Entonces yo sería libre, pero mientras esa persona siga con vida, yo no soy libre. Y él igualmente. Lo que pasa es que él, como es inconverso, pues no ha querido escuchar la palabra y no se le puede obligar. Lo digo, lucha por tu matrimonio. No. Si ya yo desde antes venía al evangelio, ya yo me había separado de esa persona y yo me sentía libre. O sea, ¿cómo voy a ser? No voy a ser hipócrita. Yo me siento bien libre. O sea, libre, o sea, sola, separada y sola. Me siento bien por la misericordia de Dios, porque yo sé lo que viví con esa persona y yo, después que tuve a esa persona, tuve con otras personas. Y hubo una persona que es así que yo pensaba que sí había una restauración y le pedí a Dios, pero le estaba pidiendo a Dios erróneamente. ¿Por qué? Porque yo estaba en pecado, en el pecado de... Yo iba a entrar en el pecado de adulterio. Bueno, Dios no me lo concedió, gracias, o sea, Dios no se va a equivocar, no me lo concedió. Dios no me lo concedió. Y es mejor estar bien con Dios, es mejor estar bien con Dios. La carne va a pasar, todo en este mundo va a pasar, todo en esta tierra va a pasar, todo. Es mejor estar bien con Dios, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve tener un matrimonio bonito que es un segundo matrimonio o es un tercer matrimonio y tu alma perderla? ¿De qué te sirve? De nada, porque tu alma la vas a perder. Bueno, pues nada, hasta aquí este estudio lo hemos terminado en la 7ª parte. Hasta aquí este estudio, Jesús y el divorcio. Yo sé que va a ser de edificación a aquellas personas que están buscando la verdad, porque el Señor a mí también me ha mostrado la verdad, el Señor me ha instruido en la verdad. Y el Señor va a hacer su obra en cada persona que esté buscando la verdad, el Señor la va a hacer. Y lo que esté mal en esta situación de pecado de adulterio, el Señor le va a dar la fuerza para salir de ahí, de donde se encuentran, de donde se hallan. El Señor va a limpiar tus lágrimas. El Señor te va a dar la fuerza para que tú salgas del pecado de adulterio, donde te puedas hallar. No te lleve de que tu pastora lo hizo y eso no es nada. No te lleve, estudia las Escrituras. Aquí están las 7 partes que el Señor me ha permitido que hagamos. Estúdiala, ayuna, no hables lo tuyo con nadie porque el enemigo manda gente a decirte que las cosas no son así y entonces tú te quedas con que las cosas no son así y sigues en pecado. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te vale tener un tercer matrimonio, un segundo matrimonio súper bonito, que si has tenido más hijos? Los hijos no son una señal. Porque los malvados tienen hijos, nos reproducimos. La señal es la palabra, lo que te está diciendo Dios. Si te casas, quédate sin separar. Si te divorcias, quédate, o sea, si te separas, quédate sola. Si muere esa persona, eres libre de esa ley. Es lo que Dios te manda. Entonces, dirán... No, esos son los evangélicos. No, mira, ya Dios me mostró un caso de una persona que no es evangélica. Esa persona se había casado por una situación. El Señor me mostró ese sueño y me dijo, dile a esa persona, me dijo su nombre, que no lo voy a decir aquí porque es algo personal. Esa persona no
No viene al caso que yo mencione su nombre, ¿no? Ahora, si ella ve esta prédica un día, ella va a saber que es ella. Dile a esa persona que aunque ella no cumpla mi ley, no es libre de ella. O sea, que Dios me mostró un caso con una persona que no es convertida. La ley está para cumplirla y será predicado este evangelio. ¿Por qué van a ser juzgados los que nunca aceptaron a Cristo? Por todos sus pecados. Entonces, aunque ellos no lo acepten, la ley está ahí. No lo hacen libre. El que está dentro de la iglesia, no, eso es solo para los que son cristianos. Porque una cosa con la cual a mí me entretuvieron fue con que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. A mí me entretuvieron con eso. Y yo estaba contenta con esa palabra de que yo podía volver a rehacerme todo, a rehacer mi vida. Porque todo era hecho nuevo. Dios me perdonó todo mi pecado. Sí, Dios me lo perdonó. Claro que sí que Dios me lo perdonó. Dios me perdonó que haya sido adúltera habiéndome casado con una persona que era divorciada. Sí, Dios me lo perdonó. Claro que sí. Todo mi pecado Dios me lo perdonó. Sí, en eso estamos bien. Pero me voy a meter en el pecado de adulterio. Estando esa persona con vida. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Sí, todas las cosas son hechas nuevas, sí. Pero no significa que estando con vida de la persona con la cual tú contraíste matrimonio, te vuelvas a casar con otra. Si tú incluso tú vienes y vienes ya con un segundo matrimonio, Dios te va a decir la verdad igualmente. Dios te la va a decir. Y aunque te duela, te vas a tener que separar de esa carne hasta que tú seas libre. Y si nunca fuiste libre, así te quedaste. Pero siempre, si tú le eres fiel a Dios, siempre con la fuerza de Dios, con el amor de Dios, y Dios te va a quitar todas esas luchas, todas esas aflicciones carnales. Dios te la va a quitar y te vas a sentir como un niño o como una niña. Vas a sentirte libre de todo eso. Que de un día te da la libertad, como pasó con David y Abigail, que Dios lo puede hacer, pero tampoco hay que estar, a ver si Dios hace lo mismo. No deja, si Dios lo hace, y si no lo hizo, no lo hizo. Bueno, hasta aquí este estudio. Jesús y el divorcio, estudia todas las partes para que no diga, mira lo que está diciendo, no. Venimos desde adelante con este estudio. Dios le bendiga a todos y os quiero decir que nuevamente, como dije ayer, que si te ha gustado, te has edificado, comparte, suscríbete, dale like, dale a la campanita para que YouTube te notifique y sigamos creciendo juntos en el Señor para la obra de Dios. Volveré con los estudios que el Señor me vaya poniendo o con lo que Dios me haga sentir, ¿vale? Bueno, venga, un saludo para todos, que Dios lo bendiga y que sea Dios el que hable y el que trate en sus corazones, que sea Dios, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.